¿Cómo les va? Bienvenidos, buen día. Esto es Consenso. Estamos en vivo hasta las 13 horas en el Congreso. Ustedes ya saben, nosotros nos ocupamos de toda la actualidad parlamentaria, pero también todos los temas que hacen a el tablero político en una semana obviamente muy movida, analizando las repercusiones de todo lo que ocurrió ayer y también lo que se viene para la semana que viene, ya que mañana, por si hay algún desprevenido, es un día feriado, no laborable, así que bueno, hoy es el último día de la semana aquí en el Congreso y hay mucho que se espera para la semana que viene y también para el mes de julio con un pedido de una sesión especial y demás que ya se les vamos a estar contando. Estos son los principales títulos. Como les comentaba recién, hay un pedido de sesión especial, esto lo solicitó la oposición, es para el día 2 de julio. Los temas que trae esta sesión, entre otros, serían los principales: financiamiento universitario y la situación del Hospital Garrahan. Después les contamos porque hay otros más que se podrían trabajar en esa sesión especial. El gobierno lanza el Departamento Federal de Investigaciones. La idea es tomar como modelo al FBI y de ahí modificar la Carta Orgánica de la Policía y Federal y otorgarle o conferirle ciertas cuestiones a los efectivos de la fuerza. Así que Gonza tiene todos los detalles. Asimismo, la designación del defensor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes es un cargo que está vacante, tendrá una duración de 5 años y estamos en una instancia para poder garantizarle la funcionalidad a la Defensoría de los Niños, pero bueno, hace falta terminar de elegir entre varios candidatos. ¿Cómo les va otra vez? Hola Gonza, ¿cómo va? ¿Cómo andas, Meli? Muy bien, Bueno. hoy no con tanto frío. No, es cierto. Como que está un poquitito más amable la cosa. Tuvimos un arranque de día con menos frío, con un poco de niebla o neblina y con menos tráfico, ¿eh? ¿Menos ¿Lo tránsito? notaste? Y por ahí mucha gente que se adelantó y se fue para el fin de semana largo. Para mí el que se podía pedir el día hoy agarró ¿Ya viaje está? desde ayer. Oh, qué bueno, ¿eh? Recordemos ¿Quién mañana feriado pudiera? nacional, ¿no? Exactamente. Escucha, en cualquier momento te interrumpo, pero no para ir a una comisión, no para ir a un móvil, es ¿Qué para pasa? estornudar. Ah, Porque tengo bueno. como el estornudo acá y no me está viniendo. Bueno, me haces ahí un No, gesto o algo y no voy a yo poder. te cubro, yo te voy a cubro. estornudar, no lo voy a poder evitar. Bueno, mientras se conocían todos los detalles de lo que supone la condena en la casa de la ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Ustedes ya saben, hoy le llegaría la tobillera electrónica. De esto no pudo ser algo que se eludiera, a pesar de que su defensa lo requirió. Bueno, la marcha que se ponía en movimiento, el análisis político, el Poder Ejecutivo anunciaba cambios en la Policía Federal. Esto a propósito también, y ya se los vamos a contar, trae un pedido de proyecto de ley por parte de la izquierda para reprochar algunas de estas modificaciones. Pero hagamos lo siguiente, repasemos los anuncios con los discursos, lo que se decía. Además en un lugar muy emblemático, ¿no? Que también comentábamos, en lo que se llama como la sede Cavia, donde suelen estar alojados los detenidos de alto perfil. Ahí estuvo detenida, por ejemplo, vos sos bastante más joven que yo, pero María Julia de Sogaray, entre otros presos mal llamados VIPs, porque no hay presos VIP, pero bueno, mal llamados VIPs. Bueno, ¿te parece que repasemos? Arrancamos creo que con el vocero presidencial, Manuel Adorni, que básicamente, recordemos, al ser vocero presidencial, baja un poco a tierra lo que significa este anuncio a través del decreto del Gobierno Nacional. Dale, lo compartimos. Ayer se anunció la creación de la DFI, del Departamento Federal de Investigaciones, dentro de la Policía Federal, un nuevo organismo dedicado a la investigación criminal. Desde ahora, la Policía Federal se focalizará en llevar adelante investigaciones para desarticular organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado. En el marco de la creación de la nueva DFI, se va a reformar el perfil de los investigadores, se capacitará al personal en técnicas investigativas y se va a incorporar personal especializado en áreas como abogacía, psicología social y ciencias de la computación, como ayer comentó el presidente de la Nación en su discurso allí ante los diferentes agentes y funcionarios de la Policía Federal Argentina. Argentina se va a poner en línea con los estándares del FBI estadounidense,
Escuchábamos un poquitito abajo lo que decía el vocero presidencial Adorni, pero bueno, era el anuncio, después conoceríamos los detalles, ¿no? Que los dio la ministra de Seguridad, también los dio el presidente de la Nación, ¿cuál es el espíritu? ¿Qué es lo que está detrás de esto? Porque trajo polémica, pero en realidad tiene que ver con un paquete de medidas, algunos de ellos ya los conocimos porque se debatieron acá en el Congreso, cuyo objetivo es intensificar el control en las calles. Sí, a ver, más allá de lo que es el patrullaje, que la Policía Federal, que es obviamente una de las fuerzas más importantes que tiene el país a la hora de hablar de la seguridad, bueno, ya que cada provincia tiene su dependencia, hablando de la policía, bueno, que la Policía Federal a nivel país tenga otro tipo de acciones y también toma de decisiones, y que en este caso se involucre un poco más en lo que significan las investigaciones, por ejemplo, que no solo sea una tarea de patrullaje, de detener a algún malhechor, de detener a algún delincuente en las calles, sino también que empiece a trabajar intensamente en todo lo que involucra a una investigación un poco más amplia. Sí, más como apuntar también a la prevención en materia delictiva, también, ¿no? Porque muchas veces muchas de las leyes que nosotros conocemos, se les presentamos, debatimos y escuchamos, tiene que ver con las situaciones a donde el delito ya se cometió. Entonces, por ejemplo, se habla de endurecimiento de penas o se habla de bajar la edad de la imputabilidad, pero ahí vos ya estás apuntando a una población que vos ya sabés que ha cometido un delito y en consecuencia le corresponde un endurecimiento de condenas, de penas. A veces ustedes ven modificaciones del Código Penal que tienen que ver con, sancionar de manera más fuerte algunos delitos o tipificarlos o especificarlos. En este caso es más preventivo, es como un cuerpo que esté, como decís vos, en el territorio, haciendo no solamente patrullaje, sino a veces puede estar haciendo requisas o pedidos de documentos, controles. Hay creo que también unos periodos de ventana donde vos podés tener a una persona detenida o demorada, creo que técnicamente sería lo correcto, por un espacio de 10 horas hasta que vos resuelvas si esa persona estuvo o no estuvo implicada. Esos tiempos hoy por hoy son más cortos. Bueno, puedes tener 10 horas una persona demorada para ver si efectivamente estuvo involucrada en algo o no. Bueno, es una serie de modificaciones, pero que apuntan más a la prevención. Claro, cuando uno primero vamos a separar, por un lado, PFA, ¿sí? Que significa la Policía Federal Argentina, y por el otro lado tenemos el DFI, que es el Departamento Federal de Investigaciones. Este Departamento Federal de Investigaciones, y ahora lo vamos a escuchar justamente en la voz de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, claro, habla de cuál es la función dentro de la Policía Federal de este DFI, que fíjense, digo DFI, muy parecido a FBI, sí, ¿no? Es un juego de palabras, pero no es solamente un juego de palabras, porque el propio presidente de la Nación, Javier Milei, habló un poco de las referencias que hay a nivel mundial, como por ejemplo en los Estados Unidos de Norteamérica, como lo es actualmente en Israel, por ejemplo, que son, según su óptica, su mirada y su análisis en equipo, junto con todo el personal del Estado Nacional y del gobierno, claro, en cada uno de los ministros que están analizando y de ahí para abajo, obviamente con sus equipos, entiende que son referencias para copiar, para tratar de plasmar también dentro del sistema de seguridad argentino. ¿Te parece si escuchamos a la ministra de Seguridad? Ya mismo, dale. Hoy nace el DFI, el Departamento Federal de Investigaciones. El Departamento Federal de Investigaciones va a ser el corazón de esta nueva PFA, acompañada por la seguridad de Estado, aquellos que cuidan los 3 poderes del Estado y que cuidan todas las embajadas de nuestro país, es decir, la seguridad diplomática. Esta función del Departamento Federal de Investigaciones, del DFI, es una función que lo que hace es concentrar todos los esfuerzos de la PFA en una tarea fundamental, que es llegar al hueso de cada una de las organizaciones que intentan tener poder y dinero en este país. Va a ser esta nueva PFA, este DFI, quien va a generar las condiciones de todo tipo
de investigación, de inteligencia criminal, las funciones que hacen a las pesquisas, como decía recién el jefe de la Policía Federal Argentina, de las pesquisas, de la investigación profunda, para que ningún narcotraficante, ningún criminal, ningún delincuente pueda caminar por las calles de nuestro país o entrar por nuestras fronteras como si nada pasara. Bueno, ir al hueso de las organizaciones que desestabilizan la paz social, la seguridad, o sea, y trabajar en consonancia y en solidaridad con el servicio de inteligencia para poder desenmascarar lo que se conocen como estructuras hoy por hoy mafiosas, no importa a qué se dediquen, son todas asociaciones ilícitas dedicadas a la comisión de algún delito. Y este departamento que se le está dando origen con tareas colaborativas tiene que ir directamente a identificar esas estructuras y a, explicar a qué se dedican, cuántos miembros hay, cuál es, no sé, el producto que resulta de ese acto delictivo, si trabajan solamente dentro del territorio nacional o si hay algún delito que tiene una conexión transnacional. Bueno, es como crear una nueva división dentro de la Policía Federal que se dedique a ir al hueso de la organización delictiva. Y que justamente este departamento va a ser el corazón de la Policía Federal Argentina. Por eso fíjense que se le da justamente el nombre de Departamento Federal de Investigación a lo que básicamente es el mensaje principal, ¿no? El hecho de que la Policía Federal extienda sus tareas, que tal vez ya de algún modo lo vienen haciendo, pero para dejar bien marcada la cancha a través de un decreto de que la Policía Federal se tiene que involucrar más o se va a involucrar de aquí en más, mucho más en este tipo de investigaciones. Y también un poco lo hemos visto en las últimas manifestaciones de los jubilados que, recordemos, que han comenzado sus manifestaciones de manera pacífica, en la esquina de la avenida Rivadavia y Combate de los Pozos o Riobamba, porque justo ahí cambia, con carteles, con pancartas y en los semáforos cuando están en rojo, que después se empezaron a hacer multitudinarias y que en algún momento empezaron a tener repercusión en los hinchas del fútbol argentino y también, por otra parte, en barras bravas que se han sumado. Sí. Esto ha generado un conflicto y también un trabajo mucho más mancomunado por parte de las fuerzas de seguridad, porque claro, ante la palabra barra brava, que a veces, si nos ponemos a analizar fríamente, es casi imposible que todos sean barra bravas y que en el medio también estamos hablando de hinchas comunes que van a defender una causa o acompañar a los jubilados. Pero, de todos modos, Meli, se vieron imágenes muy importantes respecto al trabajo de la seguridad con la detección de los rostros a través de las cámaras de seguridad. Sí. Que ese es otro de los roles fundamentales que vamos a ver de aquí en adelante, sobre todo en manifestaciones, en marchas, donde haya personas tal vez con antecedentes y donde haya que tener una detención por parte de la fuerza de seguridad. A propósito de eso, vos acordate que en las últimas marchas, no hablo de la de ayer, sino hablo de los miércoles pasados, se modificó sustancialmente ese operativo de seguridad porque existía la información que había un grupo que estaba infiltrado, que tenía, entre otros objetivos, entrar al Congreso de la Nación y tomar el Congreso de la Nación. Decían, es por eso que se empezó a ampliar lo que es el blindaje a la manzana del Congreso y que con esa información que tenían los servicios de inteligencia, se sabía que la excusa era, la causa de los jubilados, pero había grupos que estaban infiltrándose con otros objetivos de desestabilizar la paz social. Eso por un lado. Por otra parte, el caso Loan, el tema de desenmascarar con todo lo que eso trajo aparejado, desenmascarar si en nuestro país operan bandas de trata de niños que, cooperativamente secuestran niños en nuestro país y los sacan a través de las fronteras para explotarlos de distintas maneras o para darlos en adopción ilegal. El tema narcotráfico también, cómo estas estructuras se fueron instalando, comprando casa quinta, sin ningún tipo de avales. Acordate que acá vino la esposa de un narcocriminal de Latinoamérica, no me acuerdo exactamente de qué país, pero vino, se instaló como si nada, con toda la familia, pagó
No la de Pablo Escobar también, pero la de otro narcocriminal muy poderoso. Ahora no me sale el nombre, pero también se instaló facilísimo, pagó en efectivo por adelantado, creo que 3 años de una casa en un barrio cerrado, y resulta que era toda una familia de narcos que estaban acá instalados y entraron como si nada, como Pancho por su casa. Entonces, bueno, acá se está detectando también que el delito está cambiando y hay que estar a la altura de cómo están organizadas esas estructuras, cómo usan la tecnología, cómo están empoderándose para poder, porque son muy creativos también. Entonces, claro, hasta ahora no existía este cuerpo que tiene que ir a desestructurar estas organizaciones. Pero está también la palabra del presidente, ¿no? Claro, la palabra del presidente Javier Milei, que en definitiva viene a traernos un poco de claridad desde su óptica, que no es menor, hablando de 2 temas importantes. Respecto a los ingresos de los policías, a los cuales obviamente se apunta a un futuro no tan lejano, sino justamente que integren a, este cuerpo. A quienes integren el cuerpo de la Policía Federal con una cierta capacitación y algunas demandas que ello requiere, y también a lo que significa el hecho de que la Policía Federal esté limitada al hecho solamente del patrullaje y el cuidado de la ciudadanía en el día a día, sino a ir a un poquito más. ¿Te parece si lo escuchamos? Sí, dale. Hoy estamos aquí para saldar de una vez por todas esa deuda. Hemos decidido reformar la histórica Policía Federal Argentina y reconvertirla en una fuerza principalmente abocada a la investigación criminal. Para ello, creamos el Departamento Federal de Investigaciones al interior de la Policía Federal. A partir de hoy, tendremos una federal no ya focalizada en patrullar la calle, como hacen las policías locales, sino enfocada en la investigación criminal al servicio de desarticular organizaciones criminales. O sea, una federal que trabaje en la raíz del delito, para eliminarlo de fondo, no en el síntoma. Una federal que identifique y capture a los que dan las órdenes y no solo a los ladronzuelos que las ejecutan. Para eso vamos a reformar el perfil de los investigadores. Vamos a capacitar en técnicas investigativas a quienes hoy integran la federal, a incorporar personal nuevo que traiga expertise de distintos trasfondos y competencias, como carreras universitarias en abogacía, psicología social y ciencia de la computación. Vamos a aprender de los mejores, vamos a aprender de Estados Unidos, vamos a aprender de Israel. Así pondremos a la Policía Federal Argentina en línea con los estándares del FBI y las principales fuerzas de investigación criminal de los gobiernos del mundo. Bueno, ves, tomando modelos de otras policías del mundo, Estados Unidos, claro, Israel, sí, sí, con todas, digamos, con todos esos aciertos. Bueno, que eso mayormente cuando ves las series policiales, el cuerpo que se dedica principalmente a la investigación es el FBI, después, digamos, llega al lugar donde ha sucedido, no sé, el homicidio o lo que sea, con la policía de la zona, pero el que está a cargo de la investigación, los capos de la investigación son los del FBI. Claro, por eso cuando hacíamos la introducción hablábamos de estas 2 referencias, porque el propio presidente de la Nación fue quien se encargó de mencionarlos como ejemplos a seguir, o por lo menos para plasmarlos aquí en nuestro país. En Chile también existe. En Chile también. En Chile también existe la Policía de Investigaciones, que es como una división que trabaja con los delitos federales, justamente en colaboración con los servicios de inteligencia. En Chile también existe. Después será muy interesante saber cómo se va a manejar en este sentido este nuevo rol de la Policía Federal, hablando de la ciberseguridad. No. Sí. El tema de las redes sociales va a ser un tema de mucho trabajo, porque hoy en redes sociales, imagínate que hay una libertad de expresión impresionante, como debe ser, pero que al mismo tiempo es materia de investigación, no deja de ser así. Y tiene muchísima tecnología y gente muy capaz trabajando a ese nivel. Bueno, vamos, Gonza, con las placas que vos trajiste, que tenés preparadas, hasta la pausa y después si nos seguimos. Dale. Si te parece, Meli, para hacer un breve repaso de esto que estamos hablando, para poner claridad a estos tapes y esta información que estamos brindando. En principio, se trata de una reforma que el gobierno nacional quiere hacer de la Policía Federal. Vale la pena remarcar que lo que se trató de valorar es el hecho de una actualización
de una carta orgánica de la policía que, recordemos, nació en 1944. Y esto lo remarcó y lo dijo la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, que estaban hablando de una carta orgánica que ya tiene más de 80 años, nada más y nada menos, que tuvo una reforma en el año 58 también, pero que, bueno, valía la pena actualizarla más allá de los objetivos que tenga el Gobierno Nacional en base a cómo reforzar y mejorar la estructura de la Policía Federal. Esto fue publicado en el boletín oficial el martes, recordemos, de manera oficial. Esto crea el departamento, como decíamos, el Departamento Federal de Investigación, es decir, el famoso DFI, que suena muy similar a FBI, que básicamente la transcripción al español de lo que significa FBI en los Estados Unidos de Norteamérica, y además reformar y modernizar la Policía Federal Argentina, la PFA, que es básicamente lo más importante y lo más interesante, o lo que más requiere el Gobierno Nacional. Vamos a ir a la siguiente placa para repasar los objetivos, o el objetivo principal, que es justamente prevenir, investigar y también desarticular delitos federales y organizaciones criminales. Acá el punto, Meli, de lo que hablábamos, de las organizaciones criminales. Hay un dato importante y que ha traído tal vez un poco de ruido para aquellos opositores al Gobierno Nacional o quienes no compartan directamente la idea, sin ser marcadamente opositores o no, respecto a el hecho de una detención sin la orden de un juez. Este es uno de los puntos que tal vez más polémica. Sí, polémica ha traído en este tema, y que posiblemente veamos un cierto análisis profundo respecto a este punto. El Ministerio de Seguridad Nacional justamente será quien se encargue de crear un programa de ingresos y de formación, y acá el dato, Meli, de universitarios ya graduados, ¿sí? Es decir, que es uno de los requisitos para la integración, para sumarse a las fuerzas de la Policía Federal, el hecho de ser universitario ya graduado, ¿sí? Es un requisito que me da la impresión se hace para generar una expectativa de: vos querés estar en la Policía Federal, vos querés ganarte un lugar, bueno, pero al mismo tiempo antes vas a tener que tener una carrera profesional y graduarte. No, y el perfil, porque se cuestiona mucho también que muchos policías no tienen una formación académica que luego les permita, discernir, tratar como corresponde una persona detenida, llevar adelante una investigación, no verse tentados de otras cosas, en fin. Hacemos una pausa. Dale. Y tenés más información de esto, ¿no? Sí, porque ahí está bien completa la información. Dale. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El Bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas.
Elegí a tus representantes. Tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresá en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios.
Bueno, acá estamos de regreso después de la pausa. Tenemos más para seguir compartiendo con ustedes. Gonza nos estaba contando sobre esta nueva división de creación dentro de la Policía Federal que va a ir al hueso de las organizaciones criminales. Gonza, vos estabas explicando, porque habías resumido toda la información en placas. Sí, lo más importante, o uno de los puntos que por lo menos me llamó la atención al leer básicamente el decreto, que tiene aproximadamente unos 12, 14 artículos en total, fue esto de la formación, ¿no? El hecho de que uno de los puntos como requisitos para ingresar al cuerpo de la Policía Federal, que obviamente de esto se va a encargar el Ministerio de Seguridad, y esto es un proceso que recién está por arrancar, porque claro, este martes fue, como decíamos, publicado en el Boletín Oficial el decreto que marca esta reforma de la Policía Federal Argentina y que además genera la creación del Departamento Federal de Investigaciones, que, como dijo la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, será el corazón de la Policía Federal Argentina con esta renovación. Bueno, justamente el hecho de ser universitario ya graduado es uno de los condicionantes o de los requisitos para poder ingresar en el ámbito de la Policía Federal. Acá hay un punto, porque lo que se quiere cambiar, me da la impresión, Meli, es un paradigma. Sí, está bien eso, sí. Hay una parte de la sociedad, entiendo del comentario, de que el hecho de que una persona empiece a trabajar o se introduzca en las fuerzas de seguridad, como puede ser la Policía Federal, es como que se genera un comentario de es la única salida, es lo único que pueden hacer. Y la realidad es que debe haber casos en los que sí, posiblemente digan, bueno, no pudo estudiar ninguna carrera, no se siente cómodo por el hecho del equilibrio entre lo que trabaja y lo que gana mensualmente, y tal vez ve en la Policía Federal la posibilidad de una salida económica y también de un progreso. Porque al estar en una fuerza de seguridad posiblemente haya progresos. Obviamente que eso depende de cada persona. Pero con esto me da la impresión de que va un poco de la mano con este pensamiento, no sé si tiene un nombre, vos capaz me podés ayudar, Meli, como en los Estados Unidos de Norteamérica. Vos vas a estudiar una carrera y para estar, por ejemplo, en el primer equipo del deporte que vos practiques a nivel universitario, sí o sí tenés que tener un cierto progreso en las materias de la carrera que vos estás estudiando. ¿Se entiende? Yo me voy a Estados Unidos, por ejemplo, voy a jugar a mi equipo universitario de fútbol. Para participar, bueno, tengo que tener cierto mérito, ¿no? Un cierto progreso en la carrera que estoy estudiando. Es decir, la meritocracia sería básicamente, ¿no? El hecho de el mérito para ganarme un lugar dentro de la posibilidad de hacer lo que a mí me gusta, que es practicar ese deporte. Bueno, acá... No, aparte acá tienen que ser, entiendo yo por lo que dijo el presidente Javier Milei en el discurso, personas formadas en las ciencias de la computación, claro, la psicología forense, o sea, no solamente, por ejemplo, saber disparar o tener un entrenamiento físico, sino que apuntan a un... conocimiento. Claro, a un grupo de profesionales intelectuales, o sea, que sepan cómo es la mentalidad de un criminal, cómo detectar estas células, saber cómo actúan, cómo se infiltran, qué objetivos tienen, cuál es la tendencia, cómo investigar en una deep web. Tiene que ser gente, yo me imagino, muy formada en distintas áreas del conocimiento. Sí, totalmente. Y aparte con esta diferenciación que se quiere hacer de las policías comunales, de las policías locales, como se suelen conocer. Recuerdo, por ejemplo, bueno, en mi ciudad, que lo he vivido cuando se formaron las policías locales en Mar del Plata, básicamente eran personas comunes y corrientes, y no la realidad no recuerdo exactamente los requisitos, pero no, a veces es el secundario completo, y a veces sí los que estudiaban en la Bucetich por ahí sí tienen que tener como otras exigencias, pero después también vos necesitas que tengan, no sé, que sean hábiles tiradores o que tengan un entrenamiento físico y no tanto intelectual o de conocimiento. Pensé que acá se apunta a otra cosa. Y porque se está buscando justamente que ingrese personal investigadores idóneo, aparte. Sí, personal idóneo, formado y capacitado también para lo que es, por ejemplo, un departamento federal de investigación, que no es cualquier cosa, que no es solamente saber manejar o, como vos decís, la utilización de un arma, o el hecho de tener la vocación de ser policía, que es otra cosa, ¿eh?
Ojo, acá tenemos que marcar también que existe la vocación de ser policía, la vocación de trabajar en las fuerzas de seguridad. No, y a Pero veces bueno, también, acordate que nosotros hemos contado sobre proyectos de capacitación para las policía, por ejemplo, sí. no sé, en cuestión de género, o también en temas como el caso Lucio. ¿Te acordás que también la policía tenía me que... acuerdo. Por ahí, no sé, va la persona a hacer la denuncia o a un vecino y le cuenta, mira, a mí me parece que está pasando tal cosa en el barrio e intelectualmente no saben cómo abordar eso, no saben cómo trabajarlo y terminan no sabiendo que tienen, como se dice en la jerga, dejar caminar a una banda para ver qué es lo que hace, cuáles son las conexiones y entonces poder actuar. O cosas que se hicieron muy mal, por ejemplo, durante la desaparición de Loan. Con la sospecha de un comisario metido, o bueno, estuvo investigado, después también incluso demorado, después salió en libertad, pero también como una persona, como parte, muchas veces la policía termina siendo parte de las bandas de los delincuentes. Claro. Bueno, por eso mismo lo que se busca es como uno de los requisitos, e inclusive el propio Javier Milei lo escuchábamos recién hablar sobre este punto y por eso me parece importante rescatarlo. Y por último, habrá un programa con incentivos en este sentido para la formación, de extensión y características de la formación acorde a las necesidades que tenga la Policía Federal Argentina, también pensando en esta reforma que se está pensando y que se va a empezar a implementar, recordando que el martes recién fue publicado en el boletín oficial este cambio, y el impulso de acciones para modernizar y actualizar programas, ¿no? También, que esto es importante, el hecho de cómo actuar, cómo pensarlo, cómo investigarlo, cómo llevar a cabo cualquier tipo de intervención por parte de la Policía Federal Argentina. Bueno, estos son algunos de los detalles. Me faltaba el último punto, pido disculpas, que justamente estaba allí en las placas, pero ya con esto habíamos finalizado lo que es el repaso de, bueno, esta reforma que se está esperando para la Policía Federal Argentina, recordemos, con la creación del Departamento Federal de Investigaciones. Bien, bueno, trae aparejado polémica, decimos el Frente de Izquierda, de hecho está presentando también un proyecto de ley para restringir o limitar esas nuevas acciones que podría tener la policía, independiente de este cuerpo de investigaciones, que lo ven con mucha preocupación. Pero bueno, ahí seguimos con ese tema y nos vamos con nuestra próxima invitada. Desde la provincia de Buenos Aires saludamos a la diputada Frade. ¿Cómo le va, diputada? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buen día. Muy bien, muchas gracias. Bueno, más allá de los temas de estricta actualidad, queríamos saber qué había pasado ayer en la comisión que trata sobre el tema de narcotráfico y adicciones, porque estaba en sintonía con lo que estábamos conversando de alguna manera, pero bueno, saber en qué sentido se pudo avanzar ayer en la comisión. Bueno, la comisión convoqué a una reunión informativa donde vino a exponer sobre sustancias psicotrópicas y drogas sintéticas. ¿No? Sí, a un representante de UDOC, que es el área interna de Naciones Unidas que se dedica precisamente a delitos complejos y narcotráfico y drogas, que son, la verdad, altamente calificados para hablar de un tema que, por supuesto, me preocupa y que debe ocupar a los integrantes de la Comisión de Control de Adicciones y Narcotráfico de esta casa. Así que hemos organizado una serie de charlas que dio comienzo esta semana, pero que va a continuar con la misma temática desde diferentes ángulos y abordajes el día 5 de agosto y una tercera charla que evaluaremos si lo hacemos dentro de la Cámara de Diputados o en alguna universidad. Estamos evaluando eso porque la provincia de Buenos Aires, digamos, el narcotráfico ha llegado, está instalado y nos parece importante que por ahí llevemos la comisión a lugares sensibles donde hay mucha preocupación de la población. Así que la verdad que fue un lujo la exposición, muy fundada, muchos datos.
Y repito, nosotros como insumo legislativo para poder evaluar mejor por dónde tenemos que canalizar las modificaciones que haya que hacer, tenemos que escuchar a las personas que por supuesto más saben del tema. Esa es un poco fue la idea de ofrecer a la comisión y al resto de los diputados esta oferta. Sí, diputada, nosotros casi siempre, cuando hablamos respecto de la comisión que usted preside, nos preguntamos por qué siguen estando estas dos grandes temáticas tan preocupantes a cargo de una misma comisión, ¿no? ¿Por qué no está escindido, por un lado, el tema de las personas que necesitan un tratamiento, que están enfermas y que padecen o que tienen una relación adictiva con las sustancias, y por otra parte, las personas que se encargan de que crezca esta adicción, que son los narcodelincuentes? Y en este sentido digo, ¿se puede seguir dando esta discusión? ¿Se puede en algún momento escindir la comisión y trabajarla de manera separada? ¿Y cuál es su mirada? Me encantan cuando hacen preguntas tan serias y fundamentadas. Sí, lo he planteado varias veces. Esto es una decisión que por supuesto tiene que ver con el presidente de la Cámara. Control de adicciones no tiene nada que ver con la Comisión de Narcotráfico, son dos materias distintas. En mi visión, control de adicciones tiene que pertenecer a la Comisión de Salud, es un tema de salud. Y por supuesto no tiene nada que ver una cosa con otra, se confunden las materias. Creo que no se puede trabajar bien ni una cosa ni la otra, porque digamos no tienen que ver, se dan la espalda. Pero es una decisión que está en manos del presidente de la Cámara. Yo lo he hablado de este tema. Apenas tomé la presidencia de esta comisión, fue lo primero que planteé. Pero bueno, no depende de mí. Ok, Gonza. Pero te asiste la razón en lo que estás planteando y coincido absolutamente. ¿Qué tal, diputada Frade? Gonzalo Solabarrieta la saluda. Bien, todo muy bien. Estaba pensando en esta serie de charlas, ¿no?, que se vendrán en el contexto, obviamente, de esta comisión, en la cual usted está hablando de lo que sería una posible separación de los temas, ¿no? Algo que se viene hablando hace bastante ya. Pero digo, esta serie de charlas, ¿en qué van a consistir? ¿Qué invitados posiblemente haya en la misma? Si nos quiere anticipar lo que se pueda contar, obviamente. Sí, no, desde ya, no. Las 3 charlas van a estar a cargo del doctor Sigman, que está a cargo en el cono sur de Naciones Unidas del área de drogas. Porque en realidad es tan abarcativo el tema, es tan complejo y hay tanto contenido que entendimos que en una única sesión informativa era insuficiente y por supuesto no podemos hacer una sesión de 6 horas. Entonces la hemos dividido en 3 reuniones. Que nos pareció que era lo más adecuado también para que los asistentes puedan hacer preguntas, sacarse dudas, como pasó el otro día. Así que no, van a estar a cargo las 3 de él. Ustedes saben que la comisión, un poco en línea con lo que preguntaban recién, en paralelo he puesto en tratamiento el tema de la emergencia en adicciones, que por supuesto hay algunos proyectos que yo me había comprometido a dar tratamiento, todo lo que entra en esta comisión va a ser tratado y hay algunos proyectos que se han presentado que ya están siendo trabajados por asesores, es decir, lo que estamos tratando es lo que voy a tratar siempre mientras presida la comisión, es tratar de ir consensuando entre todos los proyectos para que se llegue a una única posición, como pasó con ludopatía, que trabajamos mucho, pero trabajar los consensos, que es lo que me parece más interesante y más rico, ¿no? Finalmente, para que salga la mejor ley posible. Así que en paralelo a estas informativas se están trabajando en asesores en el tema de una situación crítica. Todos sabemos que existe esta situación crítica en el tema de adicciones porque no existen, digamos, una red que pueda abarcar la cantidad de gente que está cayendo en adicciones. Es crítica la situación.
y nos parece que es un tema que no puede dejarse abandonado como está haciendo en este momento, en una ausencia absoluta del Estado en temas críticos como estos. Así que esto también va a ser tratado próximamente. Ahora, diputada Frade, estamos viendo en este contexto de la situación del país, las decisiones del gobierno nacional, entre las cuales obviamente una de las tantas emergencias que se están planteando es la que está en auge, que es la del sector de discapacidad, que es el que se está trabajando y que ahora la posta la tiene el Senado. ¿Cómo se trabaja también pensando los proyectos? Porque usted dice que está trabajando obviamente en este proyecto de proponer una emergencia, me imagino que a nivel nacional obviamente, de la situación de los jóvenes y tal vez de los adultos también en cuanto a lo que tiene que ver con las adicciones. ¿Quiere contarnos un poco más de detalles y sobre todo un punto que me parece crucial a la hora de entender si esto va a tener el visto bueno o no? Que son los fondos, porque cuando se habla de emergencia, se habla en muchos casos de presupuesto, de dinero, y sabemos que en este caso el presidente Javier Milei ya lo ha dicho muchas veces, si algo afecta el déficit fiscal cero, será vetado. ¿Cómo está trabajando usted, por lo menos desde su óptica, en este sentido? Bueno, mira, Gonzalo, no son proyectos míos. Yo tengo obligación de poner en tratamiento los proyectos. Ajá. No es que yo decida que pongo, que no pongo. Sí. Yo, digamos, creo que todo presidente tiene obligación de poner en tratamiento los proyectos que van entrando. Sí. Uno puede estar, digamos, más en línea o no, pero me parece que eso así se debe trabajar y deberían trabajar todas las comisiones. Por supuesto que cuando hablamos de emergencia en discapacidad y en este caso cuando hablamos en emergencia en adicciones, y estamos hablando de la ausencia de dispositivos para dar respuesta a la recuperación de adictos, estamos hablando de presupuesto. A mí me importa dos bledos lo que diga el presidente. Yo integro otro poder, tengo otra visión de las cosas y creo que el Estado no tiene que ser un Estado inútil, grande, elefantiásico, pero sí tiene que ser un Estado que esté presente allí donde hay una necesidad y donde está afectando a nuestras generaciones futuras. El presidente va a vetar todo eso, es un tema del presidente. Esto no significa que nosotros los legisladores, y perdón que haya sido tan vulgar en la respuesta, pero la verdad que yo tengo otra visión, creo en un Estado presente, creo en un Estado eficiente y ajustado, digamos, no un Estado como bolsa de trabajo, un Estado, digamos, sobredimensionado. Pero obviamente que el Estado tiene que estar para esto, porque tenés un Estado que por un lado, un gobierno, voy a hacer la distinción, un gobierno por un lado que no quiere la ley de prevención de ludopatía, porque habla de la libertad y de, creo que encubre negocios, el gran negociado que hay atrás de eso con la publicidad, y entonces eso cada vez lleva a más jóvenes y adultos también a adicciones como es la ludopatía, pero por otro lado no hay ningún dispositivo. Si el Estado se retira, el Estado está presente en algunos aspectos y en otros está ausente. Y el Estado está no hay ningún país del mundo no hay ningún país que no tenga Estado. Y el Estado está justamente para priorizar determinadas cosas. Yo creo que una de esas cosas son tener dispositivos e inversión en salud, que es fundamental, tener inversión en educación y tener inversión en justicia. Por supuesto, no todos pensamos lo mismo, pero esa es mi visión y esa creo que es la visión de cualquier persona con sentido común, porque cuando alguien toma un colectivo está subsidiado por el Estado, cuando toma un tren lo mismo, cuando le va a dar una vacuna a un chiquito lo mismo, hay Estado, o cuando mandás a un chico a la escuela. Así que no, en ese marco no se puede decir que no hay presupuesto, porque acá hay presupuesto para otras cosas. Nosotros hemos dicho hasta el cansancio que a la CIDE se le dan millones, incluso 11.000 millones se le dieron para fondos reservados dentro de los 33.000 que se le dieron. Hay fideicomisos que todavía están vivitos y coleando. Nosotros hemos
siempre he dicho de dónde sacar el dinero, incluso con los jubilados, incluso cuando se votó la ayuda a discapacitados, siempre hemos dicho, porque hay afortunadamente una oficina de presupuesto del Congreso, que es un cuerpo técnico que reivindico, que es maravilloso, así que nosotros sabemos que dentro del PBI son sumas o porcentajes mínimos que resuelven nada más y nada menos que la salud mental de la población. ¿Qué nos queda si no invertimos en salud mental para la población? Yo quisiera que me respondan eso. Diputada, usted recién se refirió a la situación de las adicciones como una situación crítica y en este sentido le quería preguntar, ¿cuáles son los datos que con los que se cuenta, que son con los que se sirve para hacer políticas públicas al respecto, sobre todo de la salida de la pandemia en adelante, porque creo que muchas personas a raíz de esa situación atravesada por distintas realidades, todos estos cuadros críticos que luego los vemos muchas veces en las portadas de los diarios o en los noticieros, cuando la adicción se cruza con otras vulnerabilidades, generan desastres en las sociedades. Entonces quería preguntarle acerca de qué datos robustecen esta calificación de que es un escenario crítico. Yo acá no los tengo a mano, obviamente, sí. Pero hay un aumento desmedido, incluso, que es otro de los temas que tengo en carpeta para informativas, de la cantidad de suicidios. Vos sabés que los aumentos de suicidios se han verificado a partir de la pandemia, se han incrementado muchísimo, y como bien vos decís, se cruzan varias variables, ¿no? La salud mental, pero digamos la salud mental está íntimamente vinculada a las adicciones. Cuando vos hablás con, pongo un ejemplo, ¿no? Porque es un monovalente, cuando hablas con los médicos psiquiatras del Hospital Melchor Romero de La Plata, ellos te dicen que el 80% de las personas que están internadas por salud mental son adictas. Sí, incluso a mí lo que me han dicho, por ejemplo, que muchas personas van con la excusa de un tratamiento psiquiátrico, pero tristemente lo que terminan pidiendo son algún tipo de droga que, como con las recetas archivadas, no pueden pedir. Entonces en esa situación de tratamiento dice, y por favor dame tal cosa, porque después ellos la mezclan, porque somos una sociedad además que policonsume. Entonces es muy compleja la situación, por eso le preguntaba si tenía datos actualizados, aunque no con precisión, pero bueno, ahí estamos conversando en uno de los aspectos. No. Pero es exactamente como lo estás planteando. Cuando hablas con los psiquiatras, te plantean esto, es acuciante incluso cómo están trabajando y el nivel desmedido que hay, que por supuesto no dan abasto. Claro. Y ellos lo que te hablan justamente cuando están implementando la ley de salud mental, que no tienen los dispositivos intermedios. Es decir, viene un problema de este tipo y van derecho al monovalente, pero no hay los dispositivos, incluso cuando están en tratamiento y empiezan a recuperarse. Complicado. Entonces es tristísimo, muy penoso, y la pregunta es si no hay recursos para eso. A ver, ¿para qué los usamos los recursos? Entonces a mí me parece que tenemos que discutir prioridades. Si hay una torta chiquita para repartir, discutamos. Bien. ¿En qué la vamos a repartir? Porque cada uno obviamente tendrá sus prioridades, pero me parece que esta es una. Diputada, le queremos agradecer mucho su tiempo y esta conversación con nosotros, con Consenso, en la pantalla de DTV. Fue muy amable. Gracias a ustedes y que tengan buen día. Hasta la próxima. Y ojalá ganen más. Voy a seguir peleando para que ganen más y mejor. Chao. Muchas gracias. Chao, diputada. Hasta luego. Bueno, le tomamos la palabra. Bueno. Eso sí. Bueno, hemos llegado al final, Gonza. Un placer haber compartido con vos este jueves, un placer, viernes. Juernes. Se le dice juernes, sí. Yo estoy preocupado por tu estornudo. No puede salir, es una cosa de loco. Tenés que mirar a la luz o al sol. Me dijeron, sí, no me está saliendo. Si está el sol afuera cuando salís, apuntale. El sol siempre está, Gonza. Siempre está. Chau, que estén muy bien. Nos vemos el lunes. Que pasen un lindo fin de semana largo. Igual se quedan en la pantalla de DTV porque ya llega Mauricio con todo el equipo. Chau.
Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber.